Hola, hola. ¡Croqueta! Joselito y la croqueta. Un día más en el reportaje. Un día más en la aventura de construir una furgoneta. Hola, Dunita. Tenemos muy buenas compañías por aquí, por el proyecto Furgi. ¿Verdad? ¿Verdad, cosa linda? ¿Verdad, cosa linda? Dime. Pues hoy vamos a montar ¿Qué? los raíles. ¿Estoy saliendo? Sí, sí. Hoy vamos a montar los raíles y yo soy la reportera. Así que le veremos a él en acción y yo seré la cámara. Ya tenemos dos problemas. ¿Dos? ¿Así nada más empezar? Nada más empezar. ¡No! ¿Qué te parece esto? ¿El qué? Es que se sujeta. Es que yo te tengo dicho que esos tornillos eran una basura. Lo he pensado desde el principio. Y no cabe, ¿no? Y la arandela no cabe esta. Como era obvio, lógico y certero. Y va y decide improvisar. Porque no había. Es que no ir al LM. Estaba muy lejos. He pensado en ir, pero he cambiado de idea. Yo creo que se sale. Oh, la tengo. Gracias. Hoy vamos a montar los raíles laterales, donde vamos a montar después nuestro panel y esperemos consigamos engendrar una estructura por donde poder sentarnos aquí arriba. A ver qué conseguimos hacer hoy. De spoiler, tenemos aquí lo que hemos montado ayer, que será el resultado final esperado de este lado. Vamos a ello. Vamos a tener que retirar para la primera barra 3 tapones. Para eso vamos a usar un secador para calentarlo. Si es una pistola de calor, mejor. Unas pinzas o como se llame esto, un cortacables para sacar el tapón y una espátula para ayudar a quitar la cola. Aquí están los 3 limpios donde lo vamos a fijar. Hemos tenido aquí un pequeño incidente que lo cubriremos también con tinta antióxido. Lo siguiente será pintar con Oxirit, darle una segunda capa de Oxirit y una vez que eso esté seco lo pondremos la barra y lo vamos a sellar con un poco de silicona alrededor. Corta. Oye, hay sol. ¿Qué tal? Aquí está Moni, que está de baja. Soy una persona mayor. Me voy a por pinceles. Me voy a por pinceles. Electricidad. ¡Codieto! ¿Qué? El secador. Agujeros hechos. Tenemos 1, 2, 3, 4 agujeros limpios para una barra. 1, 2, 3 agujeros para la otra. Lo que vamos a hacer ahora es limpiar bien todo esto con disolvente y un paño para quitar la mierda que esté por aquí, pasar Oxirit en los agujeros que acabamos de limpiar, dejar que seque, pasar una segunda camada y ya luego pues van los tornillitos a las barras y las barras a los agujeros. A limpiar.
Pues ahora... Ahora vamos a aplicar una capa de oxirón en que vamos a pintar pues no solo lo que acabamos de limpiar, donde tenemos los arositos estos que no están pintados, sino que también vamos a pintar pues cachitos que podamos ver que están rayados de nuestra operación poco cautelosa. Un gato persiguiendo a un pajarito. Bueno, mientras seca la primera capa de oxirón, os voy a enseñar lo que ya tenemos montado del otro lado un poco mejor. Aquí os puedo enseñar bien. Lo que vemos aquí es como esto, que aquí tenemos ya protegido, ¿vale? Y aquí entran nuestros tornillos, que nos van a ayudar a fijar esto en el techo. Esto es lo que podemos ver aquí. Aquí están los tornillos. Esto pues es el aspecto que tiene la barra cuando le ponemos los tornillos. Los tornillos que hemos puesto no son estos los ideales, los del otro lado son distintos. A estos casi no se ve, pero les hemos tenido que cortar un pelín de la cabeza para que entren bien aquí en el rail. Mientras esto se seca, a lavar el pincel y a fijar por dentro. Ahí tenemos un poco de sol. Pues, ups, estoy en la oscuridad. Vamos a ver qué tenemos aquí por dentro. Hoy tenemos a Moni aquí. Oh, hasta parecemos unos youtubers o algo. Moni en la edición. Imitando. Por la parte de adentro, esta furgo parece, pues, no sé. Este es la pinta que tiene desde dentro. Y lo que vamos a hacer es quitar estas arandelas, que son muy pequeñas, y poner unas más grandes, para que esto se sujete mejor aquí. Hola, hola. Estás grabando un vídeo para el Instagram. Ups. Y una tarde más. Bienvenidos a la croqueta. Aún no he enseñado cómo ha quedado esto. Así ha quedado esto. Está bastante sólido. Pero hoy vamos a hacer las barras que van a servir para atornillar el panel. Y hoy voy a subir yo también. 1, 2, 3, 4 barras. Perfecto. Nuestra Max Fan y nuestra claraboya. Y ahí viene Moni. Hola. Es que vamos a centrar la barra esta que la hemos cortado ya con 1,40 m para ver dónde nos cuadran los raíles, donde vamos a tener que hacer los agujeros para pasar los tornillos, para atornillar estas barras a las barras de abajo. Vamos a poner 4 para sujetar el panel porque tenemos un panel bastante grande. Ya tenemos esto centrado y ahora lo que vamos a hacer es pues medir dónde tenemos que hacer el agujero para luego bajar y hacer los agujeros en todas las barras. Así de simple. Ya está centrado otra vez. Ya hemos hecho los agujeros, a ver qué tal nos cuadran. Hay que acercar un poquito los agujeros. Bueno, Nice. ¿cómo construir tu rack low cost? Aquí está nuestro super sistema. Lo que vamos a hacer es poner una arandela, una rosca, o mejor una tuerca, una arandela y una tuerca, y estamos.
unas palabritas. Nice.